El mar, ese abismo insondable que ha devorado más secretos de los que la humanidad podría soportar. En su superficie se refleja la luz, pero en sus profundidades habita lo desconocido. Durante siglos, los marinos han hablado de criaturas que emergen del agua en noches sin luna, con rostros de mujer y ojos que no pertenecen a este mundo. Algunos las describieron como mensajeras del destino, otras como demonios del abismo. Y aunque la ciencia moderna ha tratado de enterrar sus nombres bajo teorías racionales, cada tanto una imagen, un documento o una grabación rescata el eco de su existencia. Este no es un mito cualquiera, es la historia de una criatura que ha acompañado al hombre desde sus primeros viajes sobre el océano, un ser que ha sobrevivido al paso del tiempo, transformándose de diosa a monstruo, de símbolo de belleza a advertencia. Pero, ¿y si las sirenas no fueran simples fantasías? ¿Y si los antiguos marinos, los exploradores del Renacimiento y los naturalistas del siglo XIX vieron algo real, algo vivo, que la historia decidió olvidar? Hoy exploraremos los registros que la humanidad quiso ocultar. Documentos náuticos, pinturas prohibidas, diarios de navegación y teorías científicas que sugieren que el mito de la sirena podría ser una memoria genética, una sombra biológica o incluso una evidencia borrada de nuestro propio linaje. Bienvenido. Estás a punto de sumergirte en una historia que desafía la frontera entre mito y realidad. Prepárate para escuchar testimonios que nunca debieron salir de los archivos marítimos, para observar imágenes que los museos no exponen y para preguntarte si el océano no solo guarda vida, sino también memoria. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito, de dejar tu comentario con lo que pienses al final del viaje y de mantener la campanita activa, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves el mar. El primer registro histórico de una criatura mitad mujer, mitad pez, proviene de las antiguas tablillas asirias, cerca del año 1000 antes de Cristo. Allí se mencionaba a Atargatis, la diosa del agua y la fertilidad, que según la leyenda se arrojó a un lago para convertirse en pez, pero su divinidad impidió que su belleza desapareciera. Los sacerdotes asirios hablaban de mujeres que emergían de los ríos con colas escamosas, cantando a los hombres para atraerlos al fondo del agua. Con el paso del tiempo, esa imagen se transformó en la base del mito griego de las sirenas. Pero hay un detalle que pocas veces se menciona. En los primeros textos griegos, las sirenas no tenían cola de pez, sino alas. Eran híbridos, mitad mujeres, mitad aves. Fue recién en los siglos posteriores, durante la expansión marítima, cuando el símbolo cambió de forma, y la pregunta es ¿por qué? La respuesta podría estar en un fenómeno inquietante. La evolución del mito coincide exactamente con la época en la que los hombres comenzaron a adentrarse en los océanos. Cuando el Mediterráneo se volvió una ruta de comercio, los navegantes empezaron a registrar encuentros con criaturas acuáticas de rostro humano, y los relatos pasaron de la mitología al registro naval. Uno de los más antiguos proviene del año 586 a.C., durante una expedición fenicia. El capitán Jano de Cartago anotó en su bitácora haber visto figuras femeninas en las costas occidentales de África, con cabello húmedo y piel clara como la luna, que nadaban en grupos y emitían un canto que hacía vibrar el aire. Durante siglos, esos textos fueron considerados alegorías, hasta que en 1983 un equipo de arqueólogos descubrió fragmentos de cerámica fenicia con dibujos que representaban lo mismo, cuerpos de pez con rostros humanos. ¿Qué vieron realmente aquellos hombres? ¿Eran animales desconocidos? ¿Ilusiones causadas por el agotamiento? ¿O tal vez algo que la ciencia aún no ha querido reconocer?
Porque lo cierto es que durante los siglos XV y XVI, con el auge de la exploración oceánica, los informes se multiplicaron. En 1493, Cristóbal Colón, en su propio diario de navegación, escribió haber visto 3 sirenas frente a las costas de Haití. Según sus palabras, no eran tan hermosas como se pintan, pues sus rostros tenían algo de varonil. La mayoría de los historiadores atribuyó esto a manatíes confundidos por la distancia. Pero los detalles que Colón anotó, rostros humanos, movimiento erguido, cabello visible, no encajan del todo con esa explicación. Los marineros de la época conocían los manatíes, los cazaban, los dibujaban y los comían. Sabían distinguirlos. Entonces, ¿por qué los diarios de a bordo describen algo distinto? ¿Por qué en algunos se mencionan cantos? ¿Por qué otros hablan de piel blanca y ojos azules? Parece como si los exploradores no solo hubiesen visto algo, sino que hubiesen sido vistos también. Las evidencias artísticas no se quedaron atrás. Durante el Renacimiento, las sirenas fueron retratadas en pinturas, tapices y manuscritos religiosos con una frecuencia alarmante, no como símbolos eróticos, sino como advertencias. En una pintura de 1510 atribuida a Lorenzo Costa, se muestra una criatura marina siendo estudiada por monjes dominicos. Su rostro, casi humano, parece implorar. En la parte inferior, una inscripción en latín dice: Ex mare venit et tacet, viene del mar y guarda silencio. La obra fue confiscada por la Iglesia y el registro desapareció durante la Inquisición. Solo se conserva una reproducción parcial en un códice privado de Bolonia. ¿Por qué la Iglesia habría querido eliminar una pintura de una criatura mitológica, a menos que no la consideraran mitológica? Algunos historiadores del Vaticano mencionan en cartas internas que durante el siglo XVI circulaban rumores sobre un ser hallado en las costas de Sicilia, conservado brevemente en un monasterio. Su cuerpo habría sido trasladado a Roma, donde desapareció sin registro público, y aquí empieza lo perturbador. A finales del siglo XIX, un naturalista francés llamado Étienne Giraud afirmó haber encontrado una criatura híbrida varada en las costas de Sumatra. Giraud era un científico respetado, miembro de la Société Zoologique de París. Tomó muestras de tejido y las envió al Museo de Historia Natural. Días después, su embarcación se incendió en circunstancias extrañas. Los informes, las muestras y los bocetos desaparecieron. Solo sobrevivió una carta que envió a su esposa antes de partir. No es una invención ni un mito. Si esto sale a la luz, deberán reescribir toda la historia del hombre. Las décadas pasaron y los relatos de sirenas quedaron relegados al folclore. Pero con el avance de la biología marina y la antropología evolutiva, algunos científicos comenzaron a notar algo inquietante, que ciertos rasgos humanos podrían tener explicaciones acuáticas. Durante los años 60, la doctora Elaine Morgan, una bióloga galesa que trabajaba en teorías evolutivas alternativas, propuso una hipótesis conocida como la teoría del simio acuático. Morgan afirmaba que, en algún punto de nuestra evolución, una rama de los homínidos pudo haberse adaptado parcialmente a la vida marina. Su argumento no surgía del mito, sino de la biología. Citaba evidencias anatómicas. La forma en que nuestra piel retiene grasa subcutánea, como los mamíferos acuáticos. La posición del canal nasal que permite sumergirse sin aspirar agua. La capacidad de contener la respiración durante largos periodos y la pérdida de pelo corporal, una característica compartida con delfines, ballenas y manatíes. La comunidad científica la ridiculizó, pero algunos la escucharon con atención. Entre ellos, un investigador sueco, el doctor Björn Lundström, que en 1972 publicó un artículo titulado Homo Aquaticus, los ecos biológicos del mito.
En él planteaba que la humanidad pudo haber coexistido con una subespecie adaptada completamente al medio acuático, desaparecida tras el último periodo glacial. Lundström fue expulsado del instituto por falta de pruebas empíricas, aunque años más tarde documentos desclasificados revelarían que había trabajado como consultor externo para la Royal Navy británica en un proyecto sobre formas biológicas no identificadas en aguas profundas. Lo llamativo es que durante ese mismo año, 1972, se registró un evento en el Atlántico Norte que jamás fue explicado públicamente. Un submarino británico reportó haber detectado una forma humanoide nadando a más de 90 metros de profundidad frente a las costas de Islandia. El archivo, identificado como Incident 72B, permaneció clasificado hasta 2009. Los tripulantes describieron una figura con movimiento ondulante, extremidades largas y rostro pálido, observándonos desde la oscuridad antes de desaparecer. El sonar registró un eco, demasiado grande para ser humano, demasiado articulado para ser animal. En los años 80 comenzaron a circular rumores sobre una filmación soviética. Una grabación que mostraba el cuerpo de una criatura humanoide hallada en el lago Baikal, el lago más profundo del planeta. El metraje habría sido tomado durante un entrenamiento de buzos militares. La leyenda cuenta que los buzos se toparon con seres de piel plateada y ojos negros que los observaron inmóviles a varios metros de distancia. Cuando intentaron acercarse, una corriente invisible los empujó con tal fuerza que varios resultaron heridos. El informe oficial fue sellado por el Ministerio de Defensa de la URSS y los supervivientes juraron silencio. Solo uno de ellos, años después, habló en una entrevista para un medio independiente ruso. No eran peces, no eran humanos, pero tenían rostro y sabían que estábamos allí. El video nunca fue publicado oficialmente. Sin embargo, en 2011, una copia parcial, de apenas 43 segundos, apareció en foros de investigación paranormal. Las autoridades rusas la calificaron de falsificación, pero los análisis de movimiento realizados por expertos mostraron que los desplazamientos bajo el agua no correspondían a buzos ni a ningún animal conocido. Las proporciones, la morfología de los dedos, la longitud de los brazos eran anatómicamente posibles, pero no humanas. En ese mismo año, el canal Animal Planet estrenó un falso documental titulado Mermaids: The Body Found. Era ficción, pero lo que pocos saben es que la producción se basó en documentos reales obtenidos del NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que nunca fueron divulgados públicamente. La narrativa se disfrazó de entretenimiento para evitar un escándalo. Porque un año antes, en 2010, se había filtrado un archivo de audio grabado por hidrófonos en el Pacífico Sur, cerca de las Islas Salomón. Un sonido que no coincidía con ningún mamífero marino conocido. Lo llamaron The Bloop. Durante años se dijo que era el ruido del hielo fracturándose, pero en los informes internos del NOAA aparece una nota manuscrita. Origen biológico no identificado, frecuencia modulada similar a vocalización. Es decir, no fue un ruido aleatorio, fue una voz. Las teorías modernas sugieren que si una rama humana acuática existió, habría evolucionado aislada durante decenas de miles de años. Su morfología sería adaptada al océano, piel pálida o traslúcida para camuflarse, ojos grandes, preparados para la oscuridad, pulmones capaces de soportar altas presiones y un sistema nervioso más resistente a la hipoxia. Pero ¿dónde estarían ahora? El 95% del océano permanece sin explorar. Y si algo ha aprendido la biología moderna, es que el mar conserva criaturas que desafían toda lógica.
Hace solo unas décadas se creía imposible la existencia del calamar gigante. Hoy no solo se ha filmado, sino que sabemos que puede alcanzar los 20 metros. Durante siglos fue un mito, una leyenda de marineros, hasta que la ciencia lo atrapó. ¿Y si las sirenas fueran el próximo descubrimiento? ¿Y si los antiguos mitos no eran advertencias, sino recuerdos de un encuentro olvidado? En 2018, un grupo de biólogos marinos japoneses, liderado por el profesor Takahiro Matsuda, exploraba una zona abisal frente a las Islas Marianas, cuando sus sensores captaron una forma humanoide a más de 9.000 metros de profundidad. El video fue revisado por el equipo, pero nunca publicado. Semanas después, el laboratorio reportó un incendio eléctrico. Todos los discos duros quedaron destruidos. Sin embargo, un técnico retirado filtró una imagen borrosa, tomada del monitor de control. La figura parecía tener un rostro ovalado, sin nariz visible, y una expresión que no puede describirse. El gobierno japonés negó todo. Pero en 2020, una carta privada de Matsuda fue subastada por un coleccionista de fenómenos marítimos. En ella, el científico escribió: "El mito no nace del vacío. Lo que vimos no era un pez, era algo que comprendía nuestra presencia. Si los registros son ciertos, y si incluso una fracción de ellos tiene base real, entonces el mito de la sirena podría ser una pista biológica perdida. Un reflejo de nuestra propia evolución, o quizás de una especie que aprendió a evitar la nuestra. Pero hay un elemento que conecta todos los casos, desde la antigüedad hasta hoy: el canto, el sonido, esa vibración que atrae, confunde o hipnotiza. Los hidrófonos modernos han detectado modulaciones subacuáticas que algunos biólogos han catalogado como anómalas. Secuencias armónicas que parecen imitar patrones de lenguaje. Y en 2022, una expedición privada al mar de Barents registró una de esas secuencias. No era un sonar, no era un delfín, era algo más articulado, algo que parecía responder al eco de las máquinas humanas. La grabación se filtró en redes bajo el nombre The Song of Depth. Y quienes la han escuchado describen una sensación extraña, casi emocional, como si un lamento antiguo emergiera desde el fondo del mundo. Los océanos guardan más secretos de los que el hombre está dispuesto a aceptar. Por cada registro que ha llegado a la superficie, decenas se han hundido junto a los barcos que intentaron revelarlos. Pero algunos sobrevivieron, y lo que narran podría ser la prueba más inquietante de todas. En 1823, el almirante Richard Norris, comandante de la Marina Británica, redactó un informe confidencial sobre un hallazgo frente a las costas de Terranova. Su tripulación había recuperado el cuerpo de una criatura marina desconocida, arrastrada por las redes de pesca durante una tormenta. El informe describía una anatomía híbrida: torso femenino, extremidades atrofiadas, una membrana dorsal que parecía extenderse desde los omóplatos hasta la cadera y una estructura caudal cartilaginosa. El cuerpo fue trasladado al puerto de Plymouth y colocado bajo custodia naval. Una semana después, el documento fue clasificado y sellado con la marca ADM 274. La misma que portaban los archivos de inteligencia británica. Durante más de un siglo, nadie volvió a hablar del caso. Hasta que, en 1978, un historiador marítimo llamado Jonathan Wilkes halló una referencia al expediente en una carta privada del almirante. El texto decía: "El espécimen fue confiscado por orden del ministerio y su estudio remitido a los naturalistas reales. Nunca supe qué hicieron con él, pero algunos hombres del laboratorio hablaron de un rostro que parecía suplicar". Wilkes intentó acceder al archivo ADM 274, pero el documento había desaparecido del catálogo público. Solo quedaba una anotación marginal: Transfer to Section D,
1891. Sección D era, y sigue siendo, el nombre código de la División de Materiales Biológicos No Clasificados del Ministerio de Defensa británico, una unidad que oficialmente no existe. Los registros artísticos del Renacimiento también esconden señales. Pintores, escultores y cartógrafos parecían obsesionados con una figura femenina que emergía del mar. Pero lo que la mayoría desconoce es que algunas obras parecen haber sido inspiradas en testimonios reales. En 1531, el artista flamenco Jan van der Meer, no confundir con Vermeer, pintó una obra titulada De Profundis. En ella una criatura de mirada melancólica surge de entre las olas con un cuerpo translúcido, casi anatómico. En el reverso del lienzo, una inscripción apenas visible dice: basado en el relato de mi primo, marinero del Mar del Norte, 1529. Los análisis recientes del pigmento revelaron algo perturbador. La pintura contiene trazas de carbonato cálcico y restos de escamas cristalinas, de una especie marina que no existe en ningún registro zoológico. Algunos investigadores creen que el pigmento fue mezclado con material orgánico proveniente del supuesto hallazgo. El cuadro desapareció en 1943, durante los saqueos nazis en Bélgica, y reapareció en 2006, en una colección privada en Viena, comprado por un coleccionista anónimo que jamás permitió su exhibición pública. Otro caso notable es el del mapa de Olaus Magnus, datado en 1539. En el margen noroeste, cerca de Islandia, se dibuja una criatura femenina sosteniendo una piedra luminosa. A su lado, un texto en latín reza: Videntur nocte et cantant sub luna plena. Se las ve de noche y cantan bajo la luna llena. La inscripción fue considerada decoración cartográfica, pero estudios modernos demostraron que el mapa se basaba en reportes de pescadores nórdicos recopilados por la Iglesia. Lo inquietante es que algunos de esos reportes fueron firmados con iniciales clericales y fechados en los años posteriores a la creación del mapa. ¿Podría ser que la Iglesia poseyera registros propios de estos encuentros? Algunos investigadores creen que sí. En 1608, el cardenal César Specchi escribió en su diario una frase enigmática: se ha confirmado la aparición de las hijas de Atargatis en las aguas del Adriático. Su voz no pertenece a este mundo. El documento fue encontrado siglos más tarde en los archivos vaticanos, entre textos sobre exorcismos marinos. A mediados del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial abrió un nuevo capítulo en los registros. El mar se llenó de máquinas, de sonares, de micrófonos. Por primera vez, el océano fue escuchado con tecnología humana, y lo que devolvió el eco no siempre fue silencio. En 1943, el submarino alemán U-280 registró en su bitácora un suceso extraordinario. Durante una misión de reconocimiento en el Atlántico Norte, el hidrofonista detectó una frecuencia vocal que provenía de 300 metros de profundidad. La describió como un canto femenino sostenido, armónico, con modulación constante. El capitán, intrigado, ordenó detener los motores para grabar el sonido. Minutos después, la nave fue golpeada por una onda acústica que rompió parte del instrumental. El registro sonoro fue enviado a Berlín, clasificado bajo la etiqueta Citier Experiment, y nunca volvió a escucharse. Después de la guerra, los aliados encontraron fragmentos de los archivos alemanes. Entre ellos, una nota manuscrita de un ingeniero naval que había analizado la grabación. Decía: no parece animal. Es articulado, canta en escalas humanas. Ese fragmento fue ocultado durante décadas, hasta que, en 1999, el historiador sonoro Eric Dempke publicó un libro titulado Las voces del abismo, donde incluyó una transcripción parcial de esa frecuencia, 142 Hz, exactamente la misma que se detectaría años después en el Pacífico durante la grabación conocida como The Bloop. ¿Coincidencia o conexión? En 2007,
Un ex técnico de la Marina de los Estados Unidos, identificado como R. Shelley, filtró un informe titulado Deep Choir. Aseguraba que, durante ejercicios de sonar en el Atlántico, los equipos habían registrado secuencias armónicas que imitaban respuesta a las ondas emitidas por los submarinos. En otras palabras, algo allá abajo respondía. El informe incluía un espectrograma donde se apreciaba una curva ascendente de sonido similar a una sílaba humana. Poco después, el documento desapareció de los servidores militares. La dirección IP del técnico fue rastreada y su testimonio se desestimó por falsificación. Pero un detalle se escapó a los sensores. En la esquina inferior de la copia digital puede leerse la firma del Instituto Oceanográfico Woods Hole, Massachusetts, uno de los centros de investigación más prestigiosos del planeta. Y en los márgenes, una anotación manuscrita: Encuentro tipo 7A. Se prohíbe divulgación al público. ¿Por qué encubrir un fenómeno así? La respuesta podría ser más política que científica. En 2015, un informe interno del NOAA clasificó ciertos sonidos oceánicos como fenómenos biológicos no identificados. Una categoría nueva, creada después de los incidentes registrados en el Índico y el Atlántico Sur. El acceso a esa categoría fue restringido a personal militar. Poco después, todas las grabaciones con frecuencias similares fueron retiradas de los bancos públicos de datos. Los teóricos de la conspiración sostienen que el motivo no es solo ocultar una nueva especie, sino evitar reconocer que existe inteligencia, que bajo la superficie del mar opera una forma de vida consciente, quizás una civilización. Y si esto fuera cierto, explicaría por qué cada intento de exploración profunda acaba con accidentes, incendios o desapariciones de registros. El mar, dicen los viejos marineros, no se deja invadir. El mar decide qué mostrar y a quién. La historia oficial ha tratado de mantener el mito de la sirena dentro de la fantasía, pero los documentos, los mapas, los sonidos y las pinturas apuntan a otra dirección. Tal vez la sirena no sea un monstruo ni una diosa, sino una especie perdida de nosotros mismos, una bifurcación evolutiva borrada de la historia humana, una rama que eligió el agua, mientras nosotros elegimos el aire. Y quizás cada canto, cada eco submarino, cada sombra entre las olas, no sea una advertencia, sino un intento de comunicación. Si el océano guarda vida inteligente, entonces las sirenas no son un mito, son testigos. Testigos de un pasado en común, de una memoria genética que se niega a desaparecer, porque mientras el hombre mira las estrellas buscando vida extraterrestre, podría haberla tenido siempre bajo sus pies. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario. ¿Crees que las sirenas son solo una leyenda o el eco biológico de una especie olvidada? Suscríbete, comparte este video y mantente atento, porque en las profundidades más oscuras del planeta, donde ni la luz ni la verdad logran entrar, el mito de la sirena podría estar esperándonos aún. En los últimos años, el mar ha comenzado a hablar de nuevo. Imágenes borrosas, grabaciones submarinas, testimonios de biólogos que nunca fueron confirmados ni desmentidos. Fragmentos de verdad que flotan entre la ciencia y el silencio. En 2016, un equipo de la NOAA, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, registró en el Pacífico un sonido nunca antes catalogado. Lo llamaron The Bloop, una vibración colosal de origen desconocido, tan potente que fue detectada a más de 5.000 kilómetros de distancia. Oficialmente, se dijo que provenía del hielo derritiéndose, pero los investigadores que escucharon la grabación original aseguraron algo distinto. No era un ruido, era una llamada. Desde entonces, el patrón se ha repetido. Cada 7 años, exactamente en la misma frecuencia, una vibración similar se propaga bajo el océano, como si algo respondiera.
Y mientras la ciencia busca respuestas, el arte parece haberlas tenido desde hace siglos. Las sirenas han sido pintadas, esculpidas, cantadas, como si el alma humana intentara recordarlas, no inventarlas. Tal vez por eso los poetas las describen con tanta precisión, porque no crean fantasía, sino memoria. Si observas con detenimiento los antiguos mapas de navegación, notarás un detalle. Las zonas marcadas con sirenas coincidían con regiones donde los marinos reportaban corrientes inusuales, zonas magnéticas alteradas o desapariciones inexplicables. Coincidencias que hoy, con tecnología satelital, vuelven a manifestarse. En el Golfo de Bengala, por ejemplo, las sondas han detectado estructuras en el fondo marino que no son naturales. Túneles, bóvedas, formaciones geométricas talladas en la piedra, algunas con grabados que representan figuras mitad humanas, mitad acuáticas. Los arqueólogos las llaman anomalias, pero las imágenes son claras, son templos bajo el mar. ¿Pudo haber existido una civilización costera perdida, tragada por el agua, que dio origen al mito? Algunos investigadores creen que sí, que las sirenas no eran individuos, sino un pueblo, una raza anfibia extinguida o escondida, sobreviviente del diluvio que cambió el mundo. La ciencia no lo confirma, pero tampoco lo niega, y a veces el silencio pesa más que una negación. Porque el océano, como los secretos, nunca entrega todo de una vez. Solo insinúa, y cada tanto nos devuelve una sombra, una melodía, un eco, para recordarnos que sigue observando. Quizá las sirenas no sean criaturas físicas, sino manifestaciones de algo más profundo. El reflejo del alma humana frente a lo desconocido. Una metáfora viva de nuestra nostalgia por el origen. Porque todos, en el fondo, venimos del agua. Nuestro primer hogar no fue la tierra, fue el líquido. Y cuando escuchamos el mar, algo en nosotros se reconoce, algo despierta. Por eso, cuando un marinero jura haber escuchado una voz bajo las olas, tal vez no esté mintiendo. Tal vez esté recordando una melodía que su especie lleva grabada desde hace millones de años. Y si alguna vez, una noche, escuchas un canto lejano entre el rumor del mar, no corras, no grites, escucha, porque quizás por un instante el océano te esté devolviendo un eco antiguo, el eco de lo que fuimos, el eco de lo que aún somos, y entonces comprenderás que las sirenas nunca fueron un mito, fueron un espejo sumergido en el abismo. Hazlo si aún estás aquí. Suscríbete, deja tu comentario y cuéntame. ¿Crees que las sirenas fueron reales? ¿O solo somos nosotros tratando de recordar lo que el mar decidió olvidar?